Buenos días, jóvenes de grado séptimo. En la clase de estadística del día de hoy vamos a ver caracterización de datos en forma agrupada. ¿Listos? Entonces vuelvo y les recuerdo, igual que las otras clases, que lo que veamos en el siguiente video debe estar consignado en nuestro cuaderno de estadística, ¿cierto? Iniciando con la fecha. Hoy es 21 de mayo del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy es identificar las herramientas usadas para caracterizar datos estadísticos de forma agrupada. ¿Listos? Y vamos a realizar ejercicios usando la herramienta estadística del diagrama de tallo y hoja. Entonces vamos a ver como título, caracterización de datos en forma agrupada. Entonces, si nosotros al caracterizar una variable, se pretende entregar la información de tal manera que todos los datos se reúnan teniendo en cuenta comportamientos similares. ¿Listos? Para nosotros poder organizar este tipo de datos que tengan comportamientos similares, es decir, que tengan valores cercanos, ¿cierto? O tengan, en caso de variables cualitativas que tengan gustos cercanos, nosotros podemos usar herramientas. En este caso vamos a usar 5 herramientas, listos, las cuales son el diagrama de tallo y hojas, la tabla de distribución de frecuencias, histogramas, polígonos de frecuencias y ojiva, ¿vale? Esas son las 5 herramientas para nosotros caracterizar datos en forma agrupada. Vuelvo y les recuerdo, los datos en forma agrupada son aquellos datos que nosotros agrupamos teniendo en cuenta comportamientos similares. Entonces, el día de hoy vamos a ver la primera herramienta para agrupar datos, que es el diagrama de tallo y hojas. Entonces, ¿qué es el diagrama de tallo y hojas? El diagrama de tallo y hojas es la primera representación gráfica que nosotros hacemos para que los datos se vean, perdón la redundancia, de manera gráfica. ¿Listos? En este diagrama se clasifican los datos teniendo en cuenta la expresión decimal de cada uno de ellos. Les explico qué quiere decir. Por ejemplo, yo tengo este número. Tengo el número 24, ¿cierto? Entonces lo vamos a expresar dependiendo de su número decimal, es decir, a través de este número, ¿cierto? En este caso, este número siempre sería nuestro tallo y este sería nuestra hoja. Listo, ya vamos a ver más adelante cómo se realiza. Entonces, como les venía diciendo, la expresión decimal en este caso nos va a servir de tallo y las hojas siempre corresponden a la cifra de las unidades del número. ¿Listos? Y las decenas al tallo. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. El profesor de ciencias sociales está haciendo un estudio sobre el tiempo que sus estudiantes dedican a hacer investigación previa sobre los temas que van a trabajar en el bimestre. Para ello, el profesor seleccionó 10 estudiantes. Quiero que tengan muy en cuenta este valor que nos arrojó acá el ejercicio. 10 estudiantes, ¿cierto? De cada uno de los 4 cursos. Es decir, que si yo seleccioné 10 estudiantes de cada uno de los cursos en el que el profesor dicta clases, en total tenemos 40 estudiantes, ¿cierto? Este dato es muy importante, 40 estudiantes. ¿Listos? Entonces, luego a eso el profesor les preguntó por el tiempo de minutos que ellos empleaban para estudiar sobre sus exámenes. ¿Listos? Y los resultados fueron los siguientes. Entonces, en el primer curso, supongamos que en sexto, ¿listos? Supongamos que en grado sexto, el profesor encuestó a estos 10 estudiantes y les preguntó cuál era el tiempo que ellos dedicaban para estudiar antes de una clase. Y estos fueron los resultados que ellos le dijeron. Los estudiantes de sexto le dijeron, yo dedico 25 minutos, el otro 35, el otro 21 y así sucesivamente, ¿cierto? En grado séptimo también se hizo la encuesta y ellos contestaron.
El primer estudiante contestó que dedicaba 24 minutos, el otro 34, 27, etc. En octavo hizo la misma situación, ¿cierto? Y el noveno igual. ¿Listos? Entonces esto fue el total de los datos que los estudiantes le dieron al profesor. Entonces ahora vamos a organizar los datos en un diagrama de tallo y hojas. Y vamos a ver qué conclusiones podemos obtener sobre ello. ¿Listos? Acá tengo mis datos, ¿cierto? Entonces, para la construcción de un diagrama de tallo y hojas, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 puntos. El primero es examinar los datos y a través de ellos se puede determinar los valores que están expresados en unidades y decenas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que observar, cuáles son las decenas, ¿cierto? Las decenas son todos estos números. Y así sucesivamente ustedes los van a evaluar, ¿cierto? Y las unidades, pues son los números que están a la derecha de las decenas, que es este número, y así sucesivamente. Si ustedes observan con rapidez, vamos a mirar, vamos a borrar los datos, ¿listos? Entonces, si ustedes observan con rapidez, tenemos que en las decenas, es decir, el número que está hacia la izquierda, se repite el 2, ¿cierto? Se repite, tenemos acá un 3, acá se repite el 2, acá tenemos un 1, un 1. Acá, como esto es una unidad, vamos a colocar un 0 a la derecha, a la izquierda del 5, ¿listos? Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, vamos a ver el 4, por acá lo tenemos, buscamos si hay un 5, hay un 5, acá hay un 5, ¿cierto? Entonces ya lo evaluamos, ¿listos? Y por último vamos a mirar si hay un 6 lo vi por acá, ¿cierto? Es decir que los datos los vamos a reflejar en el tallo de 0 a 6, ¿listos? Como les decía en este punto, para los datos que solo tienen unidades, como en este, ¿cierto? Vamos a determinar la decena con un 0, ¿listos? Y vamos a escribir, como les estaba diciendo, las decenas en el tallo y las unidades en las hojas. Entonces, todas las decenas que yo identifiqué, ¿cierto? Las que se repiten, pues no las voy a señalar. Pero el primer punto que ustedes tienen que hacer es señalar el 2, ¿cierto? Buscar cuántas decenas hay. Acá hay un 3. El 2 no, ya se repite, entonces no lo señalo. Señalo el 1. El 1 no porque se repite. En este caso, como es una unidad, entonces agregamos un 0. El 3 se repite, el 4 lo tengo acá, 4 ya está, 3 ya está, 2 ya está, 3 ya está, y así sucesivamente. Vamos a buscar un 5, ¿cierto? Que es el que sigue. Acá hay un 5. Y por último vamos a buscar un 6, ¿cierto? Si hubiera un 7, pues acá iría un 7, ¿cierto? Si hubiera un 8 y así sucesivamente. Eso es lo que hay que hacer. Y esos números que nosotros identificamos los colocamos en el tallo. Este es el tallo, ¿listos? Entonces siempre lo van a dibujar así. Entonces este es el tallo, recuerden. ¿Listos? Y van a colocar esta pequeña línea vertical igual. Luego colocamos las hojas. ¿Cuáles son las hojas? Pues son las unidades que están presentes en el número. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, ustedes van a evaluar con respecto a 0, ¿cierto? ¿Qué unidades hay? Entonces, con respecto a 0, la única unidad que hay es 5, ¿cierto? Y la van a ubicar acá, ¿cierto? Con respecto a 1, es decir, todos los números que van desde 10 hasta 19 y los van a buscar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un 12, ¿cierto? Que podría ser este. Acá tenemos, por acá tenemos un 19, que podría ser este, ¿cierto? Como pueden darse cuenta, es el 1 más el 9, 1 más 9, 17, 15, perdón, mire, acá está. Entonces acá hay un 15, un 17, acá hay un 7, un 15, acá hay otro 5, ¿cierto? Otro que esté de valores de 10 a 19, acá hay un 10, entonces el 1 a este lado, el 0 acá, acá hay un 14, el 1 a este lado, el 4 en la hoja. Listos, me falta
otro 19 y otro 15. Acá hay otro 19. Entonces, el 1 en la hoja, en el tallo, el 9 en la hoja, ¿cierto? Y acá hay otro 15. Entonces, el 5 en la hoja y el 10, el 1 en el tallo, ¿cierto? Continuamos con el 2. Con todo se hace exactamente lo mismo, yo lo voy a hacer hasta 2. Entonces busco todos los números que tengan como decena, perdón, el 2. Entonces en este caso tenemos el 2, ¿cierto? Entonces en la hoja va a ir un 5. Acá tenemos un 1, entonces en el tallo va a ir 2 y en la hoja va a ir 1, ¿cierto? Es este. Perdón, cambio de color que no se ve. Seguimos, otro que esté con 2, ¿cierto? Entonces ya tenemos en el tallo el 2, en la hoja iría el 0. Acá tenemos un 27, ya tenemos en el tallo el 2, en la hoja iría el 7. Acá tenemos un 25, entonces acá en la hoja va el 5. Tenemos otro 25, ¿cierto? En la hoja iría el 5. Tenemos un 20, en la hoja iría un 0. Creo que ya lo coloqué, sí. En este caso muy seguramente me equivoqué, ¿listos? Acá hay otro 25, acá iría un 5. Acá tenemos otro 25, entonces acá iría un 5, ¿cierto? Y me hace falta un 25. ¿Qué más está? Muy seguramente me equivoqué, pero esa es la intención, ¿listos? Lo mismo lo evalúan con 3, evalúan con 4, evalúan con 5. Por ejemplo, evaluemos rápidamente los del 5, ¿cierto? Entonces que en la decena esté 5 y en la unidad los complete. Entonces son todos los números que van de 50 a 59. Entonces rápidamente aquí podemos identificar 1 que tiene como unidad 0, ¿cierto? Y en la hoja va 0 y en el tallo va 5. Y acá tenemos el 55. Entonces en el tallo va 5 y en la hoja va 5. ¿Listo? Recuerden que la unidad va en la hoja y en el tallo va la decena. Y así con el 6. ¿Listos? Entonces, teniendo este diagrama, nosotros ¿qué podemos deducir? Por ejemplo, podemos deducir las siguientes conclusiones. Que una persona emplea 5 minutos en la investigación, ¿cierto? Porque solo acá hay una personita que la representa el número 5. Que 9 personas emplean entre 10 y 19 minutos en la investigación. Recordemos que en la decena tenemos todos los valores de 10, es decir, todos los estudiantes que dedicaron entre 10 y 19 minutos a la investigación. Y a través de estos números podemos contar cuántas personas hicieron esta actividad entre los 10 y los 19 minutos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por ejemplo, 2 personas dedicaron entre 60 y 69 minutos, ¿cierto? Una persona dedicó 60 minutos, otra persona dedicó 62 minutos. A través de esto yo también ¿qué puedo evaluar? Puedo evaluar, por ejemplo, que muy posiblemente, por ejemplo, 4 de las 40 personas o de los 40 estudiantes que investigaron en la clase previa, muy posiblemente estas 4 personas vayan a pasar la materia, ¿cierto? Porque hicieron un estudio previo de la asignatura y muy posiblemente o muy probablemente la persona que solo dedicó 5 minutos a la investigación no le vaya a ir muy bien en la asignatura. Entonces, como pudimos nosotros observar en el diagrama, los datos se organizan en clases que son decenas, ¿cierto? Y cada una de estas clases se está agrupando cierta información. Si nosotros queremos darle más orden a nuestro diagrama, ustedes lo pueden organizar de menor a mayor o de mayor a menor, estos datos, los datos de la hoja, ¿listos? Y hay que tener en cuenta que en la clase en donde se encuentra la mayor cantidad de datos,
esta es la clase modal. Entonces, ¿cuál es la clase modal en nuestro ejemplo? La clase modal es esta, que es donde está la mayor cantidad de datos. ¿Listos? Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos tener? Como conclusiones, como ya les había dicho, por ejemplo, según nuestra clase modal, que es donde hay más datos, que la mayoría de estudiantes emplean entre 30 y 39 minutos preparando la investigación de la clase, ¿cierto? Otra conclusión es que solo una persona gastó 5 minutos en la investigación. Una tercera conclusión es que 30 de los 40 estudiantes preparan la investigación entre 10 y 39 minutos. ¿Cómo hacemos para saber esto? Entonces ustedes buscan el número 10, ¿cierto? O en este caso, nosotros podemos evaluar este rango, ¿cierto? Entonces, podemos investigar a través de este dato la cantidad de personas que estudiaron previamente a un examen. En nuestro caso tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, ¿cierto? Que 30 de las 40 personas dedicaron a la investigación entre 10, ¿cierto? Y 39 minutos. Y como cuarta conclusión, que 4 estudiantes prepararon la investigación en tiempos que van desde los 50 minutos hasta los 69 minutos, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Ustedes pueden sacar más conclusiones, como las conclusiones que yo di anteriormente. Muy posiblemente estas 4 personas les vaya a ir mucho mejor en la asignatura de sociales. ¿Por qué? Porque dedicaron más tiempo a estudiar previamente sobre el tema, ¿cierto? Y muy posiblemente esta persona que dedicó solo 5 minutos al estudio previo del tema le vaya a ir mal en la asignatura de sociales. Y ustedes pueden sacar más conclusiones. Por ejemplo, si quieren tomar el intervalo entre 0 minutos y 20 minutos de estudio. Ahí podríamos decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas dedicaron entre 0 minutos y 19 minutos al estudio de la asignatura previa de sociales, ¿cierto? Por lo tanto, muy probablemente esas personas no les vaya a ir muy bien en la asignatura. Como actividad van a realizar una serie de ejercicios en donde tienen que ubicar unos datos y organizarlos a través de diagramas de tallo y hoja. No siendo más, por el día de hoy los dejo con la actividad. Muchas gracias por su atención.